Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto. Muy bien, de nuevo con ustedes, con mucho cariño, un saludo cordial para seguir en este camino que estamos en preparación para el Congreso Americano Misionero Quinto, que se realizará precisamente en la localidad de Santa Cruz, en Bolivia. Entonces, el tema que toca hoy precisamente es también importante y va de la mano, casi es un binomio separable, misión y profetismo y misión. Porque como discípulo misionero, no puede uno ser misionero sino ser discípulo, y no puede ser discípulo sin ser misionero. También la misión de la iglesia es precisamente esta profecía, es precisamente el encuentro auténtico, personal con Cristo. Y este encuentro auténtico personal con Cristo es el fruto de la misión. Es decir, la misión es definitivamente un tema de amor. Si uno conoce a Dios de verdad, automáticamente uno va a ser realmente misionero. Imagínense Pablo, antes de su conversión, encuentra a Cristo Jesús, el encuentro con Cristo Jesús. A Saulo, que lo transformó en Pablo, ¿qué decía? Él decía, ¿quién me va a separar al amor de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que va a ser para mí dificultad para no anunciarlo a los demás? Es decir, de esto se trata precisamente la profecía en la iglesia, o el profeta en la iglesia. El encuentro personal con Cristo. Desde allí inicia precisamente el estímulo, desde allí inicia precisamente el ánimo para transmitir en la iglesia la experiencia de lo que hemos visto, de lo que hemos nosotros conocido, vamos a compartir. Y por eso el profetismo en la iglesia inicia precisamente desde el encuentro personal con Cristo. Y este encuentro personal con Cristo es lo que nos facilita el camino para ser misionero. Porque el Papa Benedicto sabiamente ha dicho, claro, no inicia uno a ser cristiano por una gran idea o por una decisión ética, sino uno inicia a ser cristiano desde este encuentro personal con Cristo. Si no hay este encuentro personal con Cristo, jamás va a haber el entusiasmo misionero. Y por eso me da un poco a veces de temor que el desánimo misionero, la falta de animación misionera en la iglesia, es quizá consecuencia de falta de encuentro personal con Cristo. ¿Quién ha encontrado con Cristo? Si has encontrado a Cristo, anúncialo. Quien ha encontrado a Cristo es realmente su misión de anunciar a Cristo Jesús con todo su alma y con todo su ser. Yo muchas veces hablo acerca de la diferencia entre la idea y la experiencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre recibir la fe desde una idea o recibir la fe desde la experiencia? La idea tú la puedes cambiar, la experiencia te cambia a ti. Y por eso la experiencia en Zaqueo, antes de conocer a Cristo Jesús y después de conocer a Cristo Jesús, fue la conversión, fue el anuncio de este gran misterio a los demás. Y cómo no hablar del apóstol Pablo, cómo luego de encontrar a Cristo Jesús, marcando en su vida una radical transformación o conversión, pues y anuncia a Cristo Jesús a tiempo y a destiempo. ¿Dónde están estos corazones en estos tiempos? ¿Dónde está la fuerza de Pentecostés que rompe los cerrojos? Los discípulos en sus debilidades se abren a las puertas para anunciar a Cristo Jesús. Quizá nos falta de nuevo redescubrir qué significa este rostro de Cristo
que quiere encontrarse conmigo hoy y todos los días. Por eso el profetismo tiene su origen en la palabra de Dios para ser fortalecido desde la Eucaristía. Es desde la palabra de Dios que nosotros conocemos más y más a Cristo Jesús. Y este Congreso Misionero tiene como finalidad dejar una comunidad eclesial que se enamora de verdad con la palabra, que desde luego impacta más con la fuerza de la palabra en la evangelización y definitivamente hacer sentir que es la palabra, que es la voz de Dios que quiere llegar a nuestra vida hoy. Cuando yo oro, yo hablo con Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios habla conmigo. Y esto es la experiencia que nos va a ayudar desde la oración, desde la profundización de la Eucaristía, para poder de verdad vivir el profetismo desde la persona de Cristo Jesús y desde el enfoque también del reino de Dios entre nosotros. Cristo habló muchas veces acerca del reino y habló muchas veces acerca de que este reino está y también este reino está por venir. Y nos habla que el reino de Dios es precisamente este Cristo resucitado. Cristo Jesús habló muchas veces a los discípulos acerca del reino, pero al final se quedó con ellos para decirles que el reino es precisamente lo que Cristo ha dicho, pero más aún lo que Cristo ha hecho. Entonces es importante que este congreso nos facilite la luz, el camino, para meternos en esta sintonía de la evangelización, de transmitir un evangelio encarnado, de anunciar la buena nueva al estilo de Jesús, es decir, pasar ante la humanidad que está sufriente sin sentir indiferencia. Se conmueve, no solamente se conmueve, sino extiende la mano y también ayuda. Y por eso hoy más que nunca necesitamos ser profetas en su sentir radical de buscar en la iglesia vivir y ser testigos de lo que nosotros debemos de vivir. Esto prácticamente es la esencia del profetismo, es decir, ser auténticos testigos de anunciar en comunión el Evangelio y a Cristo Jesús con alegría. Por eso es importante tener este testimonio de fe, en primer lugar, en la vida personal individual, pero también en la vida comunitaria y eclesial. Y allí es donde toca vivir muy profundamente el profetismo, en buscar fuentes que ayuden a manifestar que todos lo que en la iglesia anunciamos el Evangelio, partimos desde una misma fuente y hacer una evangelización que de verdad es una evangelización en comunión. ¿Cuántas divisiones? El Papa nos reta en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, diciéndonos a quién nosotros vamos a evangelizar con las divisiones que existen entre nosotros, envidias, odios, celos, a veces también actitudes de querer uno imponerse sobre el otro, de querer uno pensar que es exclusivo encima de otro. ¿A quién vamos a evangelizar con estas actitudes? Nos dice el Papa. Y por eso nos invita este congreso precisamente, y que sea un momento de gracia este congreso, para poder reconocer qué es lo que necesitamos nosotros enmendar en la iglesia para ser realmente una voz cada vez más profética. Una voz cada vez más profética también, como nos enseña el mismo Papa Francisco en nuestra forma de ser y qué hacer las cosas. El Papa impacta mucho con todo lo que dice, pero más que impacta es con todo lo que hace.
los gestos, su presencia en el Perú ha manifestado precisamente la misericordia tangible, encarnada de Dios entre nosotros. Nos ha dejado el toque de Dios compasivo y misericordioso ante las personas más necesitadas. Y por eso es importante que este congreso misionero sea precisamente la oportunidad del momento de gracia para poder transmitir esta fuerza de Dios que se transmite en comunión y buscar cada vez más vivir una misión en comunión que realmente es fruto de la experiencia de Dios en nuestra vida. Entonces el Papa hace referencia a lo que se llama el antiespíritu del profetismo, que es la espiritualidad mundana, es decir, entrar en la iglesia, pensar que estoy amando a la iglesia, pero lo que estoy buscando nada más no es servir a la iglesia en lo que la iglesia necesita, sino servirme de la evangelización, buscar a través de la iglesia como un trampolín situaciones de más prestigio y más privilegio. No somos llamados a eso. La iglesia está llamada precisamente a vivir la humildad que vivió María desde el Magnificat, que nos manifiesta precisamente qué significa vivir auténticamente el profetismo en la iglesia. Es necesario reconocer el profetismo con el toque de la promoción humana, la dignidad humana. Permítanme también hablarlo, la dignidad de la mujer. En muchos lugares, lamentablemente, está la mujer muy maltratada, existe un machismo muy fuerte y es importante que la dimensión misionera ilumina el camino para poder iluminar, para poder transformar estas actitudes de menguar la dignidad humana de las personas, en modo particular de la mujer, de los niños, de los ancianos, y darles realmente una vida más digna. También el fenómeno de la migración, que es un fenómeno actual, nos invita a manifestar el toque profético en nuestras comunidades. Yo estuve forastero y ustedes me recibieron. Y hoy más que nunca necesitamos nosotros ver de la mejor manera cómo recibir a los migrantes de diferentes lugares, en modo particular aquellos que están saliendo de sus países por razones difíciles y tienen o se sienten obligados de salir de sus tierras, dejando su cultura, su familia, para poder buscar un futuro mejor en otros lugares. Y cómo no hablar acerca de un profetismo que toque también lo que es la ecología. El Papa cuando nos habla acerca de esta famosa casa común, ecología integral, cuánto nos habla el Papa acerca de la protección de todo lo que es la naturaleza. Y hoy más que nunca necesitamos a través de esta dimensión misionera también hablar de cerca acerca de una ecología integral, acerca de la defensa de todo lo que es la naturaleza y defender en modo particular, como nos ha dicho el Papa, esta casa común. ¿Cuánto habló el Papa acerca de estos tres fenómenos, virus o epidemias que están destruyendo nuestra sociedad hoy? En primer lugar, la tala de árboles y la minería ilegal que no respeta lo que es la naturaleza. Es decir, lamentablemente, si no vamos a hacer voz contra todo lo que está depravando a la ecología, vamos a ser nosotros cómplices. En segundo lugar, habló acerca de la trata de las personas, cuando las personas también sean considerados como descartables, como se usa y se bota. Y el Papa habló muchas veces también acerca de estas actitudes de utilizar las personas como si fueran personas utilizables nomás para servir
un tal fin. Cuando termine este fin, se le vota. Y también el Papa nos habló acerca de que no existe en ningún lugar tierra de nadie. Nos habló acerca de la importancia, en modo particular, de respetar las razas nativas, los indígenas. Y necesitamos nosotros también, desde la evangelización, reconocer la importancia de estos pueblos indígenas y también sus culturas. Por eso, a través de este mensaje me gustaría que realmente el Congreso Misionero marca el profetismo de todo lo que es la Iglesia. Permítame quizá terminar con la referencia de una gran mujer que marcó y está marcando también precisamente el Congreso Americano Misionero, que es la Beata Nazaria, que próximamente va a ser santa, canonizada, porque ya ha sido aprobado el milagro que correspondía a esta declaratoria. Y esa mujer salió de su país, España, pero entregó su vida entera, no solamente anunciando el Evangelio, sino promoviendo especialmente en la Iglesia lo que es la opción preferencial de los pobres, en modo particular de la mujer. ¿Cuánto necesitamos hoy que este Evangelio que habló Jesús toca la vida hoy, se encarna en las realidades cristianas hoy? Por eso, el profetismo es precisamente vivir radicalmente el amor, la solidaridad, en modo especial en los lugares más austeros, tal cual lo hizo ella, y a través de su congregación, hoy que siguen difundiendo su espíritu de promover en la Iglesia esta encarnación de la misericordia, en modo especial en los lugares más difíciles y más pobres. Terminaría con esta advocación a la Virgen María. María siempre es modelo de cada misionero. Ella supo escuchar la palabra para encarnar la palabra, para transmitir la palabra como luz a los demás. Y María nos enseña, estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se priva de su luz. Amén.